Y bueno, tal y como os hemos venido informando, efectivamente se va a producir lo que muchos ya os comentábamos, que la Federación Española de Fútbol va a ser intervenida y encima quieren poner al frente a un exmadridista como Vicente del Bosque, que a lo mejor para otras cosas no, pero yo creo que para esto se pinta solo y es quizá el ideal. En cualquier caso, lo cierto es que el gobierno, dicen hoy jueves, va a intervenir la Federación Española porque Infantino quiere una limpieza total del estamento para poder seguir teniendo credibilidad y justificar que se va a celebrar un mundial en un país corrupto. Entonces, lo único que queda es desmantelar a toda esta gente y, como digo, empezar un cambio, una transición. Es verdad que ayer Isaac Fouto decía que Rocha no va a dimitir, que no le van a cesar y que de hecho va a convocar elecciones para después de los Juegos Olímpicos, que a mí esto me parece ya de chiste, vamos, o sea, me parece de vergüenza. Pero bueno, que en definitiva, por lo visto el gobierno ya también ve que no puede sostener más a la RFF y que tiene que dejarlos caer, eso también puede ocurrir. Así que a partir de aquí yo tengo que decir una cosa. Que Florentino haya estado actuando como ha estado actuando creo que tenía toda la lógica del mundo y ahora vemos por qué. La Liga, ya lo veis, ayer reuniéndose con el que la IFI y la ECA. La Federación Española, no tengo que comentarlo, Rubiales, Rocha, etc. La UEFA con el tema de la Superliga ya están tocados, aunque de momento está la cosa como aparcada. O sea, ahora mismo Florentino efectivamente tiene a todo el mundo donde quería. Les ha hecho un jaque mate que no lo han visto venir y que en definitiva él ya llevaba previendo mucho tiempo. Y al mismo tiempo que ellos se hunden, el Real Madrid avanza hacia adelante, está creciendo como club, casi diría como empresa, como marca mundial, como equipo, en dinero, o sea, una cosa bárbara. Así que en ese sentido creo que una vez más, repito, utilizando términos ajedrecísticos, les ha hecho un jaque mate que yo personalmente creo ellos no han visto venir, no se lo esperaban y se han comido todo el bofetón de Florentino en toda la cara. Así que lo siento mucho, pero una vez más, contento y orgulloso de mi presidente. Y bueno, aunque lo he dejado para el final, creo que no es por ello menos importante. Ayer la reunión de la que salen Xavi, Laporta y en la que estuvieron metidos en casa de Laporta un montón de tiempo, pues resulta que se convierte efectivamente en una reunión que en definitiva está hecha o diseñada para saquear, intervenir, ocupar y en definitiva secuestrar a un club que ahora mismo ya no es de los aficionados, sino que está en definitiva en manos de unos aventureros, piratas, asaltantes, que en definitiva les da absolutamente igual la voluntad del socio, porque en definitiva lo que han querido hacer es un apaño como el que ya nos solíamos que iba a ocurrir. Cuando Xavi dijo a final de temporada me voy, yo fui uno de los primeros que dijo dudo mucho que vaya a cumplir su palabra si la cosa cambia. Lo dudo mucho porque, mira, el Barça no puede fichar a ningún entrenador, más no puede fichar prácticamente a ningún jugador, salvo que venda. Luego, Xavi tampoco tiene a dónde ir. Fijaos cómo está quedando como entrenador. ¿Realmente qué equipo creéis que se ha rumoreado por ahí o qué equipo se ha rumoreado que pudiera fichar a Xavi? Prácticamente ninguno, porque le tienen calado. Estuvo en Arabia. Entrenador, que ni fu ni fa. En Barcelona, gana una liga, pero se dan cuenta de que es más porque el Madrid no la ha luchado que por otra cosa. ¿Realmente qué tipo de cartel puede tener Xavi en el mundo como entrenador? No tiene todavía. O sea, lo que tenía que haber hecho Xavi era, o uno, dimitir directamente, o dos, callarse la boca, no decir nada e intentar seguir luchando para granjearse una historia y una leyenda como entrenador. No venir a intentar cosas que no pueden ocurrir y sobre todo no ser tan dogmático y fundamentalista con el tema táctico, porque evidentemente tú sabes de lo que va el fútbol hoy y no puedes venderle a la gente el pollino de que lo vas a sacar adelante todo simplemente con la masía, con el cruifismo, con eso eso está fuera lógicamente de toda duda. Así que bueno, él sabrá lo que ha hecho, él sabrá lo que quiere. Ellos sabrán la imagen que están dando, que para mí es absolutamente vergonzosa, pero desde luego ya me preveo vídeos de Guijarro dándoles palos hasta el carnet de identidad. Y por cierto, que si ayer sabéis que Mbappé era el héroe del partido frente al Lorient, o Lorient, o como se pronuncie, lo cierto es que otro de esos jugadores que también os gusta mucho, el señor Endrick, que será jugador del Real Madrid el próximo mes de julio, hacía un golazo de cabeza en la Copa Libertadores frente al Independiente. Ahí lo tenéis, porque además es que no es habitual que Endrick efectivamente marque de cabeza. Bueno, pues lo hizo para remontar, porque en ese momento iban perdiendo 2-0, para remontar 2-1. Y mirad cómo agarró el balón corriendo y se fue directamente al centro del campo porque todavía iban 2 abajo en el marcador. Así que como veis, Endrick no es cuestión de un día, no es flor de un día, no es un jugador que ha tenido una buena racha y se apagó, sino que Endrick, por el contrario,
Ha vuelto ya a la temporada con Brasil y lo está haciendo de maravilla y confirmando esa buena racha que ya no es una racha, es que ya es el rendimiento propio del jugador de marcar, de ser importante, de estar siempre ahí, de ser definitivo para sus compañeros y en definitiva ser un jugador que en mi opinión va a poner un punto y aparte en la historia del Real Madrid. Así que nada, enhorabuena a Endrick, que ayer lo hizo muy bien, que lógicamente fue el jugador o uno de los jugadores más destacados del partido, porque con esa jugada le dio la vuelta o empezó a darle la vuelta, puso la primera piedra para darle la vuelta al partido y al marcador. ¿Y qué queréis que os diga? Pues que tenemos muchísimas ganas ya de que Endrick efectivamente se convierta en jugador del Real Madrid, de que le veamos por aquí, de que le veamos presentado, algo que no ocurrirá hasta el mes de julio, porque además él tiene el impedimento de la edad, no puede venir antes del 21 de julio, que es cuando cumple los 18, pero bueno, esto es un mal menor. Porque una vez que lo tienes ya fichado, en definitiva te da igual, ¿vale? Él va a llegar igualmente y fijaos, es que queda ya prácticamente un par de mesecillos, un poquito más, para 3 mesecillos para verle por aquí. Así que nada, enhorabuena a Endrick, que siga avanzando lógicamente, que siga acumulando minutos con el Palmeiras, ya es titular indiscutible, con lo cual ha confirmado su buena racha. El Real Madrid ha confirmado que va a fichar un jugador espectacular. Y luego también ayer hubo bastantes madridistas y exmadridistas que sacaron la manita a pasear precisamente con el Fútbol Club Barcelona, aunque en este caso es un poco más inesperado porque a pesar de que habla poco, cuando habla, desde luego deja muy claro lo que piensa. Y en este sentido, que dijera Toni Kroos lo que dijo ha llamado la atención porque fue un guantazo de guante blanco, un bofetón de guante blanco a la culerdada precisamente cuando comentaba ayer en el podcast que tiene con su hermano que si llegan a jugar bien, que si llegamos a jugar bien, les metemos 4-0. Claro, esto a la culerdada lógicamente le ha sentado, pues os podéis imaginar. O sea, están vamos, ahora mismo de los nervios. ¿Por qué? Pues porque en definitiva ha dicho una realidad como un templo. O sea, el otro día lo que vimos fue un Real Madrid con una unidad defensiva que no era la habitual, estaban cambiados todos, Camavinga, Lucas Vázquez, o sea, no eran los habituales. Y sin embargo, todavía fuimos capaces de ganarles. Porque si efectivamente el Real Madrid no viene cansado del partido frente al Manchester, os digo yo que a estos les pasamos por encima. Porque en definitiva el Barcelona no es un equipo que tú puedas pensar que tiene armas como para ganar al Real Madrid. Ya se lo dijo Carvajal en verano y se lo advirtió. Y se lo dejó claro, no os vengáis arriba, que esto en un partido oficial os pasamos por encima. Bueno, no hicieron caso, se vinieron arriba y al final ha ocurrido lo que tenía que terminar ocurriendo. Y es que al final han terminado humillados. Así que bueno, en este sentido yo personalmente creo que Toni Kroos hace muy bien de vez en cuando en soltar la manita, porque de alguna manera le pone al Fútbol Club Barcelona en su sitio y sobre todo que les debería hacer pensar que tienen que estar siempre en alerta porque el Real Madrid es otra historia. El Real Madrid tú no puedes venir a decir que te hemos ganado un partido de pretemporada, ya está todo hecho. No, si le haces eso al Real Madrid, lógicamente te lo va a recordar prácticamente toda la vida porque tú piensas que estás por encima de nosotros cuando en la realidad no es así. Toni Kroos se lo ha dejado muy bien ver para que tengan o lo tomen en cuenta para la siguiente, pero veremos a ver si esto efectivamente ocurre o no aprenden la lección. Y el que desde luego también se coronó en el día de ayer en el chiringuito fue Guti, pero a este sí que quiero de verdad, me parece que tengo el audio y si puedo os lo voy a poner porque es auténtica maravilla. Efectivamente, os pongo en contexto. Ayer, Masip, el que hablaba con J. Jordi y hacía el gesto de es que claro, si llevas algo en la cartera, como que te lo quitan, ¿vale? Como que si llevas algo en el bolsillo, como que te quitan la cartera en esta liga, ¿vale? Bueno, pues os voy a poner el audio, que sí que lo tengo, de Guti para que lo escuchéis, que es desde luego una joya. Vamos a ver otra vez lo que Masip con J. Jordi en Solo para Culés, el podcast de J. Jordi, que podéis ver en YouTube y en Facebook. Esto fue lo que dijo Masip de lo que fue la jornada, el partido, lo que fue el clásico. ¿Lo tenemos ahí? Esto, Masip. ¿Cómo viste, cómo está el Presi, cómo fue la vuelta ayer desde Madrid, cómo estáis? Bueno, enfadados porque, claro, son... O sea, es como si, ¿sabes aquello? Cuando, ostras, tenía un... Ahí está haciendo el gesto del bolsillo como que le roban la cartera. Acabo de desaparecer lo que tenía aquí, ¿no? Pues, es desentonación, el equipo luchó, se puso por delante 2 veces, claro, es que al final da la sensación que tienes... El Barça siempre ha tenido que hacer más que los demás para ganar. Lo raro es que le desaparezca el algo, o sea, siendo de Barcelona es imposible que lleve algo en los bolsillos. Es que ya el palo no es al Barcelona, es que es a la ciudad de Barcelona y de lo raro es que siendo de Barcelona aún lleve algo en los bolsillos. O sea, es un palo. Ostras, tenía un... Escuchad. El equipo luchó,
más que los demás. Lo raro es que le desaparezca el algo. O sea, siendo de Barcelona es imposible que lleve algo en los bolsillos. O sea, no le puede desaparecer. Oh, qué Bueno, feo complicado. esto, José, que has dicho. No. Bueno, es un palo porque para los que no seáis de España os digo que Barcelona ahora mismo es famosa por su inseguridad, por la inseguridad en las calles, porque te roban de todo y en cuanto te despiertas un poco te levantan, vamos, hasta los apellidos. Así que nada, buen palo el debut y me encantó, estuvo sublime como de costumbre y espero de verdad que esto se comparta masivamente porque es un palo espectacular. Y que les dejamos con el... bueno, iba a decir una burrada, pero mejor me la callo. Que les dejamos bastante tocados, por ser suave, lo ha confirmado Bernardo Silva. Y es que la eliminación del Manchester City sigue pasándoles factura. La eliminación de la Champions a jugadores del Manchester City como Bernardo Silva, como digo, les sigue pasando factura porque ayer Bernardo Silva tenía a bien hablar de todo lo que se ha especulado por qué el Real Madrid fue capaz de llevarse la eliminatoria. Bernardo Silva dejó unas declaraciones que, bueno, pueden gustar más o menos, pero creo que son la realidad. Decía, el Real Madrid es un equipo muy extraño, incluso cuando lo reprimes, sientes inseguridades porque es capaz de realizar un contraataque en segundos gracias a los jugadores de primer nivel que tiene. En mi opinión, el jugador no está criticando al Real Madrid, sino que le parece raro e incluso yo creo que hasta lo elogia porque cuando más y peor se ve el equipo blanco es cuando más daño te puede hacer. Pero ¿cuántas veces no hemos oído ya esta declaración? Joder, es que el Madrid cuando parecen sometidos es cuando se revela, es cuando tira para adelante, es cuando cambia todo y te gana, es cuando te da efectivamente el toque o cuando te remata, cuando te da el toque el tiro de gracia, cuando tú piensas que ya lo tienes todo controlado y dominado, se vuelven a levantar. O sea, esto lo he oído ya en infinidad de ocasiones precisamente al respecto de eliminadores de la Champions, donde nos daba todo el mundo por muerto y sin embargo no lo estábamos. Hay algunos que no han aprendido la lección y siguen pensando que cuando ganas 2-0 o vas ganando 2-0 el Real Madrid, que ya está todo hecho, cuando la realidad no es esa, sino que es más bien todo lo contrario. Así que bueno, pues en ese sentido... no sé, vamos a ver si efectivamente frente al Bayern de Múnich no tenemos que escuchar a otro jugador del Bayern de Múnich diciendo esto, pero a mí no me extrañaría nada porque el Real Madrid es la forma que tiene de ganar. O sea, no intentes explicarlo, no tiene lógica, no tiene sentido, pero ocurre, ¿vale? Y es el Real Madrid. Entonces, por eso, cuando juegas contra el Real Madrid, piensa que estás jugando contra el desafío de las leyes de la lógica y de la física. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre en la siguiente eliminatoria, pero seguro que alguno más de estos tenemos. Luego además también va siendo cada vez más oficial o cuasi oficial dentro del vestuario las 3 despedidas que van a tener que ir preparando para esta temporada. Y ayer, bueno, pues en el chiringuito comentaron los 3 nombres, dieron nombres y apellidos de los 3 jugadores que ya están prácticamente confirmados, por lo menos a nivel de vestuario, que no van a continuar, ¿vale? Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Kepa Arrizabalaga, a Nacho Fernández y a Luka Modric, que efectivamente dicen se van a marchar este año. A ver, a mí no me extraña, tampoco es que hayan hecho una apuesta arriesgada, honestamente creo que más allá de que sea información de primera mano, lo cierto es que es algo que uno puede deducir hasta en la cocina de su casa porque te das cuenta que, por un lado, Nacho ya ha tomado la decisión, Luka Modric no le ofrecen en el Real Madrid o no le están llamando y luego Kepa, pues evidentemente que ha perdido el puesto frente a Lunin y se queda con Courtois también, pues es el tercero en discordia. Entonces, en este sentido, las 3 salidas creo que efectivamente ya seguramente están más que asumidas por parte del vestuario, se conocen ya desde hace mucho tiempo y bueno, pues a partir de aquí vamos a ver qué pasa, pero yo creo que son 3 salidas muy acertadas en el sentido de que no creo que haya cambios. El único que me puede generar un poco de duda es Luka Modric por el hecho de que el Real Madrid a lo mejor diga, bueno, mira, Luka Modric al final es una leyenda, vamos a prepararle algo especial, vamos a ofrecerle que si se queda en un rol secundario, pues que le ofrecemos un año más, pero que no pretenda más, que si juega un poquito menos con la selección, lo que sea, ¿vale? Pero creo que es el único que me genera dudas. Los otros 2 realmente no. Nacho prácticamente lo ha dicho y Lunin y Kepa Arrizabalaga, yo personalmente creo que también ya pues está más o menos cantado que perdió su puesto frente a Lunin y que lógicamente el Real Madrid no va a contar con él, ¿vale? Así que bueno, esos 2 seguros y Luka Modric pues quedará un poco a la espera para ver si hay algún tipo de giro en el último momento por si el Real Madrid le llama. Pero honestamente es que lo veo muy difícil, ¿vale? O sea, que bueno, yo me puedo equivocar lógicamente, pero honestamente os digo que por lo menos 2,5 de estas 3 son casi seguros y asumidos.
Y como digo, otro de los daños colaterales que vimos ayer o de la reunión de ayer o que saldrán de la reunión de ayer entre Xavi, la directiva, Laporta, no sé qué, es precisamente que determinados jugadores del FC Barcelona, que son principalmente De Jong y Araujo, van a ser vendidos al 90%, sobre todo Araujo. ¿Por qué? Porque el otro día, como os pasé en varios artículos del Sport, o sea que no me estoy inventando nada, el entorno de Araujo ya está vendiendo, que está filtrando, que el jugador está abierto a salir del FC Barcelona por primera vez, porque encima fue una semana muy complicada para él. Primero lo del fallo, lógicamente, de la expulsión en la Champions, en los palos de Gundogan, el tema de Xavi con los árbitros que encima le contestó. O sea, todo esto ha venido poniéndose piedra sobre piedra para que efectivamente Araujo tenga un pie y medio fuera del FC Barcelona. Entonces, que el Real Madrid no esté ya encima es algo que me extraña, pero que no lo intenten fichar cuando por 70 millones de euros puedes tener a un jugador que, como os dije ayer, efectivamente puede funcionar tanto como central como lateral derecho, sería un insulto a la inteligencia y evidentemente no debería ocurrir. El Real Madrid tiene que estar encima de este tipo de jugadores porque por 70 millones sí, o sea, te está pidiendo el Lille 50 millones por Lenny Yoro, que no tiene la experiencia en el tirón de Araujo, y no vas a pagar 70 por él. Yo personalmente creo que es, o sea, un no-brainer. No deberías ni siquiera considerarlo. Es que deberías lanzarte ya por ello. Que luego el Madrid y el Barcelona tengan sus movidas de que no te toca a este jugador, no te toca al otro, no sé qué tal y cual. Mira, yo personalmente creo que el Barcelona está en una situación en la que no está para regalar nada. Entonces, si al Barcelona, de hecho, el Madrid le pone 70 millones, yo creo que les hacen hombres. O sea, les hacen un favor muy grande porque el Barça lo que necesita es pasta. Y el motivo de ficharlo es precisamente por eso. Entonces, ¿a qué club va a querer ir Araujo que no sea el Real Madrid? A ninguno, porque Araujo tampoco tiene ese enganche con el Barcelona como si fuera, no, es que yo ya no puedo jugar en el Real Madrid, como si fuera Xavi o Puyol. No es nada de eso. Entonces, bueno, pues en ese sentido vamos a ver qué ocurre, vamos a ver, pero yo personalmente creo que el Madrid debería estar lanzándose ya a por Araujo. Tal y como os he comentado antes, lo que ocurrió ayer con Mbappé, que en definitiva fue el jugador decisivo y desequilibrante del Paris Saint-Germain con 2 goles, una jugada espectacular, una asistencia de Dembélé, no es nada con lo que muy probablemente vamos a ver precisamente en el Real Madrid, porque cuando le coja Pintus, cuando esté de la mano del mejor preparador físico del mundo, cuando esté de la mano de jugadores que le escoltan de una manera soberbia y espectacular como puede ser Rodrigo, Vinicius, Bellingham, jugando por detrás, el propio Endrick echando una mano, evidentemente estamos hablando de otra esfera, de otro nivel, de un momento mayúsculo en la historia del jugador que nunca o con el que nunca se habrá topado algo igual. Daos cuenta de que Joselu, cuando vino el año pasado, por ejemplo, muy poca gente creía en él. Sin embargo, los entendidos, como Tomás González Martín, decían, claro, es que Joselu ha sido el máximo goleador español en un español que ha descendido a segunda, ¿vale? Cuando venga el Real Madrid, lógicamente lo va a hacer mejor porque tiene a muchos mejores compañeros a nivel futbolístico. Pues exactamente lo mismo es con Mbappé. O sea, cuando a Mbappé, como digo, le coja y el preparador físico, Pintus y todo su equipo, más todos los compañeros que va a tener alrededor, va a ser algo que no hayamos visto jamás, sin precedentes, inédito, algo que jamás podríais haber soñado, porque va a ser un jugador estratosférico, va a ser un jugador que va a tener ahora sí los mejores medios a su alcance y evidentemente va a multiplicar su rendimiento, y yo espero de verdad que sea un jugador que efectivamente te llegue sin ningún problema a los 50-60 goles por temporada, y no estoy exagerando. O sea, vosotros simplemente pensad que Cristiano hace muchos años te llegaba sin problema a los 40, 45, incluso 50, que Mbappé llegue a los 50 o toque los 60, no piense nadie que estoy exagerando, porque esto puede ser perfectamente así. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente la cosa tira para adelante. Le vemos pronto ya por aquí de la mano de Pintus, que desde luego le va a convertir en un espectacular jugador de fútbol. Y sí, efectivamente, Luis Enrique volvió a ser preguntado por Kylian Mbappé, y en este caso, para que no añadamos nada, hemos recogido precisamente el audio del entrenador del Paris Saint-Germain para que lo escuchéis por vosotros mismos, porque, por cierto, no le hizo ninguna gracia que le volvieran a preguntar, y en definitiva vino a confirmar lo que ya todo el mundo prácticamente sabe, que no va, o que ha cambiado completamente de estrategia, porque muy probablemente se lo han dicho desde arriba. Ahora mismo todo el mundo está pendiente de lo que está ocurriendo en el Paris Saint-Germain, porque de repente, cuando efectivamente la cosa no iba así, el entrenador del Paris Saint-Germain no tenía problema en decir que efectivamente Kylian Mbappé no iba a jugar, pero ahora que ha cambiado de guión, dice esto. A hacer la estrategia que creo que voy a hacer, la estrategia que
que normalmente hago, que es el disco rayado. ¿Sabéis el disco rayado? ¿Cómo se dice disco rayado? Disque rayé. Disque rayé, disque rayé. Es simple. Disco rayé, y contesto siempre lo mismo. Cuando el señor Kylian Mbappé hable públicamente, después os explicaré. Os falta mucha información y yo lo único que hago es intentar sacar el mejor rendimiento a todos mis jugadores. Nosotros ahora nos vamos de viaje, hemos hecho lo que teníamos que hacer en cuanto a jugar un partido serio y ganar los 3 puntos. Hemos podido... Bueno, pues ya lo veis, en definitiva, contestando con evasivas, con no mojarse, con intentar no desvelar absolutamente nada. A mí me parece un poco raro, desde luego, ya os lo dije y os lo hice saber ayer. Espero que no pase nada y que no haya cambios de última hora, pero desde luego a mí este tipo de cosas me dejan un poco descuadrado, porque no tiene sentido que hace un par de semanas te estuviera diciendo poco menos que sí iba al Real Madrid, o sea, casi lo llega a decir, y sin embargo ahora 2 semanas después te está diciendo lo contrario, te está diciendo, bueno, no lo contrario, simplemente que da largas, o sea, no quiere decir nada del tema, y yo creo que es porque le han dado un toque y en definitiva es lo que tiene que hacer, lo que toca. Y con todo el cachondeíto, lógicamente, que se montó ayer por el tema de Xavi, porque eso es un circo, esencialmente, o sea, eso no es un club normal, no es un club serio, no es un club que a la gente realmente le pueda motivar, porque en definitiva te das cuenta de que hoy te dicen que me voy, mañana me quedo, al otro me voy, al otro me quedo, hoy sí puedo escribir o no puedo escribir, o sea, es un cachondeo, ¿no? Bueno, pues evidentemente, dentro de ese cachondeo, quiero que recojáis otro autozasca que se vino de la mano del inigualable J. Jordi, que a principio de temporada hacía estas predicciones para el chiringuito, que quiero que escuchéis porque al final se han convertido, como se veía venir, en mi opinión, autozasca del año. Vamos a escucharlo. J, predicciones para este 2024. Campeón de Liga. Barça. Campeón de Champions. Por favor, Barça. Campeón de Copa. Barça. Balón de Oro. Haaland. Jugador de excepción. Vinicius. Equipo de excepción. Real Madrid. Y revelación del año. Jugador. Sí. Vitor Roque. Bueno, como veis, evidentemente es que ya no es solo que no acierte con el Barça, es que ni siquiera estaba acertando con el propio Balón de Oro al que decía de Haaland, precisamente Haaland, que está teniendo la peor temporada de su vida, jugador de excepción Vinicius, campeón de Liga, Copa, Champions y lo que haga falta el FC Barcelona, por supuesto, y de excepción el Real Madrid, que no iba a ganar nada. Bueno, pues como veis, evidentemente todo esto se tenía que convertir en lo que se ha convertido, en un auténtico meme, en una auténtica vergüenza que, sinceramente, yo si fuera J. ayer y viera esto, me taparía la cara para varios días, porque desde luego estás todo apañado con las predicciones. ¿Veis cómo al final lo que habla es el fanatismo y no la autocrítica? Cuando en el madridismo hablamos de que este Real Madrid no está preparado para X o para X más Y, como podía ocurrir hace a lo mejor 2 años. En el Madrid lo decíamos, pero porque éramos realistas sobre lo que teníamos. Pero esta gente habla desde el fanatismo, en definitiva, ¿me entendéis? Así que, pues lo siento, pero se han llevado un buen estacazo, lógicamente J. Jordi, el enésimo autozasca que se propina él solo en toda la historia de la televisión, y seguramente que no va a ser el último, ya os lo digo yo. ¿Sabéis que hace unos días os saqué un vídeo en el que os comentaba que tanto Zidane como Xabi Alonso podrían recurrir al teléfono y llamar al Real Madrid para decir: oye, me interesa este jugador o me interesa el otro? Y yo hice lógicamente una lista con todos aquellos jugadores que podrían interesar tanto a un entrenador como al otro, y que efectivamente, si no sería antes, sería después, tanto Xabi Alonso como Zinedine Zidane podrían efectivamente llamar al club blanco para preguntar por la situación de determinados jugadores. Pues bien, eso finalmente ha ocurrido, y finalmente han publicado que Xabi Alonso podría estar interesado en Rafa Marín, que lógicamente no me extraña nada, porque además es un grandísimo jugador, a pesar de que también podría ser candidato para el equipo blanco, por el tema de que se vaya Nacho y no querer gastarnos dinero, o porque finalmente nos salga lo de Lloro. Bueno, pues aquí lo tenéis. Xabi Alonso a por Rafa Marín. El Bayer Leverkusen intentará una cesión o un traspaso a la baja por el actual jugador del Alavés, según Bill. El Madrid pretende que sea el cuarto central, es decir, que a pesar de que para el Madrid pudiera contar, lo cierto es que para el Bayer Leverkusen también, porque en definitiva el Bayer Leverkusen no es tampoco cuestión de tener información súper privilegiada. El Bayer Leverkusen, lógicamente, si se puede hacer con, entre comillas, que nadie me entienda mal, retales que va soltando el Real Madrid o jugadores que al Real Madrid no le cuadran por un motivo o por otro, pues lógicamente le puede venir bien a todas las partes. Por un lado tienes a un Xabi Alonso con un equipo que está, no voy a decir en construcción, pero que en cualquier caso y en definitiva tiene que retocar determinadas áreas o determinadas partes del campo, y lógicamente si lo hace con jugadores pues de la talla del Real Madrid, es decir, jugadores que pertenecen a la disciplina blanca, pues tanto mejor. Y yo que me alegro, porque lógicamente todo lo bueno que sea para Xabi Alonso, yo me alegro por él. Entonces, ¿que Rafa Marín se pueda convertir en jugador del Bayer Leverkusen? Pues obviamente para mí es una opción. Luego también
un poco pendiente a ver qué ocurre con la defensa del Real Madrid. Ahora mismo sabéis que Nacho en un principio tiene pie y medio, por no decir pie y 3/4 fuera del Real Madrid. Hay que esperar un poco para ver si esa decisión se toma finalmente, pero parece que sí se va a ir. Entonces el Real Madrid lo que necesita automáticamente es un sustituto. Que Lenny Yoro es en teoría el que más gusta al Real Madrid, pero que por lo visto el Lille no se baja de la burra, sigue pidiendo 50-70 millones, que es una barbaridad, porque por 70 millones, ya lo dije ayer, me voy a por Araujo, o sea, lo tengo claro, porque además os contaré también otra cosita de Araujo, y tenéis que estar muy atentos, porque esto no es ni de coña, o sea, no es mucho menos coña, o sea, Araujo ahora mismo, tanto el Barça como el entorno de Araujo están pensando ya en una separación de caminos total. Como digo, Florentino yo creo que tendría que saltar directamente al cuello de Araujo precisamente a llevárselo. Entonces, todo lo que pueda pasar con Lenny Yoro, pues depende un poco del precio que le ponga el Lille, porque unas malas me espero un año y me lo traigo gratis, o sea que tampoco se anden con tonterías. Pero bueno, el asunto es que si al final no viene Lenny Yoro, Rafa Marín puede venir al Real Madrid. Entonces, vamos a ver, yo personalmente creo que el Bayer Leverkusen no solamente le pedirá a Rafa Marín, sino que seguramente le pedirá alguno más, y si finalmente Zidane termina entrenando al Bayern de Múnich, yo estoy prácticamente convencido que Zidane al final va a pedir a algún jugador también. Vamos, eso casi os lo doy por descontado. Luego, al tema de las movidas con el FC Barcelona, que el fútbol está, como sabéis, en llamas. El señor Senabre, que no es precisamente santo de mi devoción, ayer tengo que reconocer que fue uno de los más coherentes dentro del espectro barcelonista, porque como buen periodista culé, lógicamente dio y reveló y dio rienda suelta a sus emociones cuando se enteró que efectivamente Xavi se quedaba. Y no es ninguna broma, porque además lo que dijo Dani Senabre se lo está comprando ya mucha buena parte del periodismo culé. Dani Senabre decía, retuiteando la noticia del partidazo de COPE cuando efectivamente decía que Xavi se quedaba, es el escándalo más grande de los últimos años y la demostración que la palabra no vale una mierda. Número 1. Y número 2, decía enhorabuena madridistas, con lo cual en definitiva creo que es de esa opinión que dice o viene a decir que están hartitos ya del cachondeo que se tienen con un FC Barcelona que efectivamente es más teatro que otra cosa. Es decir, cuando todos compraron que Xavi iba a ser como la reencarnación de Guardiola o Cruyff, o incluso mejor, porque te va hablando lógicamente en determinados programas, porque si hacemos la táctica, tapamos al 9, no sé qué, tal y cual, eso no vale una mierda. O sea, realmente lo que vale es una buena gestión de grupo en total. Pero hay gente que está tan obcecada con el tema del análisis táctico que no se da cuenta de que, no voy a decir que sea una mentira, pero no es una verdad suprema y no se puede utilizar como un dogma. Entonces, cuando tú ya encima vienes a decir que te vas, ¿vale? Cuando estás a 10 puntos y hoy te quedas cuando estás a 11 del Real Madrid, y encima luego en verano dijiste que había renovado, cuando también dijiste también que efectivamente la decisión se había tomado en verano para luego renovar, que es otra mentira burda de la que ya nos hemos enterado todos, porque vas hilando los acontecimientos y dices, pero si esto no cuadra por ningún sitio. Evidentemente yo creo que el Barcelona, si nos damos cuenta los madridistas, lo que pasa es que claro, como somos madridistas, nos van a decir es que claro, como sois del Madrid, tal y cual, nos dais caña, no sé qué, pero no, si es que realmente lo vemos como cualquier persona normal. Lo bueno o la parte esperanzadora es que ahora también buena parte de los barcelonistas se están dando cuenta de que efectivamente les están tomando el pelo. Entonces Guijarro fue de los primeros de la bancada culé en decir, oye, que esto es un cachondeo, que esto no puede seguir así, y ahora están siguiendo pues David Bernabéu, Senabre, etcétera, 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 porque ya prácticamente le compra a nadie el pollino a la puerta de lo que están haciendo. Y ya no es solo eso, la división que han causado dentro de la directiva culé, déjame que os diga que es una división real. Deco se fue sin hacer ningún tipo de declaración, con una cara hasta los pies, porque por lo visto Deco le decía que tenía que sacrificar a uno de sus ayudantes o no sé qué historia, ¿vale? Y Xavi le dijo que no, y en definitiva Xavi se ha salido con la suya, y Laporta, que no tenía otra, pues se ha quedado al final con Xavi porque sabe que no había dinero para otro entrenador y mucho menos para fichar a gente. Pero cuidado, porque por lo visto Xavi, una de las condiciones que ha puesto para quedarse es precisamente que se fiche, y que se fiche bien, con lo cual si antes, por eso os he comentado lo de Araujo, si antes había opciones de que Araujo saliera, ahora ya hay no una, sino millones de opciones de que salga, más luego también probablemente Frenkie de Jong, que en mi opinión va a ser el otro gran sacrificado culé en pos de traer a nuevas estrellas. Así que mucho cuidado con esto, porque evidentemente el FC Barcelona está
en una situación crítica en la que se están tomando medidas críticas y lógicamente veremos a ver si no terminan pagándolo incluso con algo más o algo más caro o de mucho más valor que lo que lo están haciendo ahora, porque ahora mismo realmente más allá del cachondeo que nos podamos tener con todo esto no les está pasando nada más, pero sí que es cierto que podría irse a mucho peor. Y luego lo que no se va a ir a peor, desde luego, es lo que está haciendo Kylian Mbappé, que ayer quiso deleitarnos con una auténtica maravilla del fútbol. Creo que ya lo habéis visto todos, como imagináis es un clip que no puedo reproducir por derechos de imagen, pero es un clip que seguramente ya en Twitter sabéis de qué estoy hablando, de cómo el jugador ayer aquí, en esta jugada de aquí, esperad que me quiero asegurar de que lo estáis viendo, en esta jugada de aquí se marchaba de absolutamente todo el mundo, ¿vale? Con un caño espectacular sobre este jugador y tiraba para adelante para efectivamente poner el balón, me parece que era el gol que marcaba Dembélé, y luego además también efectivamente marcar él mismo 2 golazos que prácticamente dejan al PSG como virtual campeón de la Ligue 1. O sea, lo que está haciendo ahora mismo Kylian Mbappé es absolutamente bestial. Y lógicamente cuando el otro día le dejaron sin un solo minuto en el partido, me parece que fue frente al Olympique de Lyon, pues evidentemente era algo que lo que hizo fue recrudecer sus ganas de seguir saliéndose y sus ganas de seguir sobresaliendo por encima de nadie y de seguir siendo el mejor. Y evidentemente Kylian Mbappé es a día de hoy un jugador que tienes que tener en cuenta, no le tienes que medir por lo que está haciendo en Francia, no le tienes que medir por lo que está haciendo con Francia también, sino que le tienes que medir por lo que va a ser con el Real Madrid cuando tenga todo un elenco de espectaculares jugadores alrededor, porque todo esto es jugando en el Paris Saint-Germain. Cuando venga el Real Madrid le va a pasar lo que a Joselu, pero multiplicado por 10, porque encima él ya tiene una calidad bestial. Entonces, en este sentido, creo que tenemos que tener todos en cuenta que lo que va a ser Mbappé en el Real Madrid es algo nunca visto. Así que de verdad yo me alegro muchísimo de que así sea, me alegro muchísimo por él, por estos 2 goles y este jugador que ha sido mundial, porque ahora mismo está todo el mundo que sí con la jugada de Mbappé, en fin, compartiéndolo a mansalva porque evidentemente merecía mucho la pena y la verdad es que nosotros nos alegramos mucho de que le vaya también muy bien y de que lógicamente esté cada vez más cerca porque ya queda apenas pues un mes para saber algo, 2 meses a lo más tardar para que efectivamente nos digan que Mbappé es jugador del Real Madrid. Así que nada, poquito a poco estamos ya muy cerca de que Kylian se convierta en jugador nuestro. Y bueno, lógicamente no tengo que descubriros el liado que hay ahora mismo en el fútbol español que está en llamas. Por un lado por la federación, porque hoy en teoría el gobierno va a intervenir literalmente en la Federación Española de Fútbol y además con toda la intención de llevar a cabo una remodelación que estaría tutelada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que no ha aguantado más la presión y lógicamente tiene que tomar acción sobre una federación que ya va más en el camino de convertirse en una federación al estilo de Guinea-Conakry, con todos los respetos, una federación corrupta, hecha polvo, desacreditada completamente, para, si efectivamente queremos todavía organizar el Mundial de Fútbol 2030, intentar tener alguna opción. Y yo sinceramente todavía no me explico cómo puede ser que no nos lo hayan quitado, porque desde luego somos merecedores de todo, excepto de eventos grandes o de organizar eventos grandes. Y desde luego aquí Marruecos pinta mucho y no solo a nivel futbolístico, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. El asunto es que el fútbol está en llamas, porque si encima esto no fuera suficiente, ayer en Barcelona había una reunión en la que el Fútbol Club Barcelona quedaba oficialmente intervenido, ocupado, secuestrado y de alguna manera al albur de lo que quieran una serie de ladrones, como en la cueva de Alibaba, hacer de ello o hacer con el club lo que les apetezca. No soy yo, ¿vale? Estas voces, esta crítica no es mía. Esta crítica viene de una buena parte y además, si digo una parte muy bien representada del periodismo culé. Ayer la decisión de Xavi de quedarse, que era esencialmente porque no tiene a dónde ir, más un Joan Laporta que no tiene dinero para fichar absolutamente ningún entrenador, era esencialmente el fin más esperado por todo el mundo, y no digo esperado en el sentido positivo, sino que era prácticamente todo lo que sabíamos perfectamente que iba a pasar, porque en definitiva de lo que han tratado estos dos con el FC Barcelona es de aprovecharse, seguir haciéndolo, y desde luego creo que el daño que le van a causar es mucho más grande. Ya no es solo que Xavi haya puesto en entredicho su propia palabra, puesto que prometió una cosa y ahora se queda con la otra, contra lo que ha estallado, por cierto, algún periodista tan apasionado como Senabre, ya os comentaré del tema, sino que además deja a la directiva
directiva completamente dividida, pero que de esto vamos a hablar un poquito más adelante, ¿vale? Tampoco voy a entrar ahora mismo en detalle. De lo que sí voy a entrar en detalle, sin embargo, es de cosas que, y ya para empezar con todo el tema del día, lo que afecta al Real Madrid, sobre todo de cara al partido mañana frente a la Real Sociedad, porque tenemos a un jugador que por segundo día consecutivo no se ha entrenado. Ese jugador es ni más ni menos que Ferland Mendy, que volvió a no pisar el césped en el día de ayer, y lógicamente eso puede ser un problema de cara precisamente al partido de ida de las semifinales de la Champions. Ayer Ferland Mendy, por el motivo que fuera, parece que es una sobrecarga. Ya os comenté el primer día que no había entrenado. Pues bien, ha habido un segundo día en el que Ferland Mendy no ha entrenado, y lógicamente no son buenas noticias para el Real Madrid. Entiendo que siendo una sobrecarga seguramente para el Bayern, dicen, estará más o menos preparado, pero a estas alturas de la temporada yo personalmente prefiero ponerme en el peor de los escenarios y esperar a resultas, esperar a que saquen algún tipo de comunicado público diciendo que el jugador o vuelve, o por lo menos que se le vea entrenando y que lo diga la prensa. A mí eso ya me da absolutamente igual, pero el asunto es que tenemos que tener a un jugador como Ferland Mendy preparado precisamente para un momento de la temporada que en mi opinión es absolutamente crucial. Por tanto, no debemos despistarnos ahora mismo y tenemos que tener mucho cuidado y cuidar a los jugadores lo suficiente como para que se sientan al 100% en prácticamente cada partido, que no es fácil, yo lo sé, pero espero que así sea. Luego, importante, esa información que estabais viendo ahí, y ya paso a la siguiente, es la de Thiaw. Thiaw es un defensa central por el que el Real Madrid podría estar poniendo una alternativa a Leny Yoro. Esto viene de Sportsbill, que lo sacó ayer, pero yo os voy a dar mi propia opinión al respecto de esto. Es verdad que el tipo es uno de los favoritos de Pioli en el Milán, tiene 22 años, tiene un futuro por delante brillante, pero el problema es que Malik Thiaw ha tenido muy mala suerte con las lesiones y esta temporada apenas ha contado, y eso lógicamente no es ni mucho menos un activo que le pueda presentar a Florentino como para mostrar su candidatura a jugar en el centro de la defensa del Real Madrid. Si Florentino ve que un jugador flaquea a nivel de lesiones, en el sentido de que no está disponible, pues automáticamente yo diría que lo descarta, porque en definitiva va a ser un lastre y un problema a lo largo y ancho de la temporada. Entonces, este jugador efectivamente puede ser una buena alternativa porque es un gran defensa central, lógicamente a nivel de características físicas lo tiene todo, pero no es, en mi opinión, un jugador que el Real Madrid esté considerando, teniendo en cuenta que, si lo pensáis bien, un jugador que está todo el rato lesionado no es un jugador al que el Real Madrid le apetezca tener. Ya hemos tenido experiencias en ese sentido con Gareth Bale y algún otro más, y por supuesto Ferland Mendy estaba en ese grupo, pero Ferland Mendy, como se ha recuperado lo suficientemente bien como para incluso revalorizarse en el mercado, pues bueno, como que estamos ahí en un punto en el que dices, venga, vale, vamos a dejarlo pasar, vamos a mirar para el otro lado. Al final Ferland Mendy ahora mismo está en un punto en el que o bien puede ser puesto en el mercado porque ahora mismo ya tiene cartel, ya tiene un buen precio, lógicamente, como para que alguien venga y pague 40 o 50 millones por él y el Madrid poder finiquitar la etapa de Mendy en el Real Madrid. Pero sí que es verdad, por otra parte, que si el jugador lo está haciendo sumamente bien y cuenta con el favor de Ancelotti, pues no tengo que deciros evidentemente que el jugador podría quedarse en el Real Madrid, o sea que no necesariamente tiene que convertirse en una moneda de cambio, más bien al contrario. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Ferland Mendy, pero ya digo yo que este jugador, a mí honestamente no me parece que sea un jugador ni mucho menos como candidatable a la defensa del Real Madrid por parte de Florentino. Yo creo que el Real Madrid tendría otras opciones muchas anteriores, y por ejemplo una que os informé el día anterior, que es la de Rafa Marín, del que por cierto os voy a dar otra noticia que os va a gustar, o quizá no tanto, pero bueno, creo que os va a gustar. Entonces el Real Madrid no creo que se meta en camisas de 11 varas por este chaval. Y por supuesto, y ya salto a la tercera noticia, con el que no se va a meter en camisas de 11 varas, y más vale que lo vaya teniendo en cuenta porque así es como actúa el Real Madrid en líneas generales, es con un jugador que ahora sí, ya puedo confirmar, está utilizando a la prensa para chantajear a Florentino, chantajear a la directiva y chantajear al Real Madrid. Con todo el cariño del mundo y con todo el respeto, pero Paulo Yago, que es uno de los jugadores más prometedores de la cantera del Real Madrid, es la segunda vez que sacan ya un artículo en Diario AS diciendo que alarma en Valdebebas, la joya Paulo Yago medita marcharse, como si fuera un gran problema. Mirad, el que ponga esto es porque realmente, o el que haya escrito este artículo es porque tiene que ser o buen amiguete de Paulo Yago o de la familia o lo que sea, y le quiere hacer algún tipo de favor intentando vendernos que para el Real Madrid es un gran problema que Paulo Yago se vaya. Mira, como Paulo Yago hay 157.000 en el Real Madrid, o sea, el Real Madrid puede apreciar a sus jugadores evidentemente y cada uno puede tener un estatus o un rol, por ejemplo, para que sea vendido o para que promocione al primer equipo o para el Castilla o para lo que sea.
Pero lo que el Real Madrid no va a consentir nunca es el jueguecito de antaño de me voy a la prensa, le cuento a un amigo periodista mis movidas o mis inquietudes o lo que quiero, lo que no quiero, automáticamente me lo publica y ya empiezo a presionar al Real Madrid. Creo que esta es la estrategia que se utilizó en el Real Madrid por última vez con Sergio Ramos y dejadme que os diga, no salió bien. El Real Madrid hace muchos años que no se deja achantar ni se deja amedrentar por nadie. El escudo está por encima de todos y este chavalín, con todo el cariño y el respeto del mundo, que seguro que es un crack y es una joya, lo cierto es que le están, en mi opinión, influyendo e intoxicando para mal. No se utiliza a la prensa en el Real Madrid para intentar granjearse o ganarse contratos de ningún tipo, ni renovaciones ni favores. El jugador ha perdido, por lo visto, bastante protagonismo con el juvenil de Arbeloa. Y por lo visto, o por lo que estoy viendo, el tema de ir a la prensa, lógicamente parece que es todavía un caramelo demasiado fuerte y demasiado grande para algunos jugadores como para no intentarlo. Y yo le diría a Paulo Yago que ese es el peor camino que puede elegir, que lo mejor que puede hacer es seguir trabajando en silencio porque el Real Madrid ya le dará salida de una forma o de otra. Pero Paulo Yago tiene que entender que en el Real Madrid él no es la última Coca-Cola en el desierto. O sea, en el Real Madrid ni siquiera Cristiano Ronaldo fue la última Coca-Cola en el desierto. Imagínate tú, Paulo Yago. O sea, incluso el propio Cristiano no lo utilizó porque en realidad cuando lo dijo es porque se iba y ya está. El propio Cristiano, ya cuando le dijo a Rodrigo Fáez, oye, que aquí se ha acabado todo, que me piro, evidentemente nos quedó a todos claro que en el Real Madrid no hay más nombre y no hay más marca y no hay más escudo que el del equipo blanco. Entonces yo le aconsejaría a este chaval que no siguiera por estos derroteros porque Florentino no va a ceder. O sea, Florentino hace muchos años ya que, como diría Luis Aragonés, tiene el culo pelado. O sea, no va ahora a por un chaval de 16 o 17 o 18 años ponerse a llorar o a temblar para renovarle o para hacerle un contrato o para alargarle la estancia aquí o para lo que sea. O sea, no lo va a hacer, pero como no lo entienden y la gente de la prensa lógicamente aprovecha porque en definitiva la prensa en este caso como tiene o el papel que tiene que jugar es precisamente ese, el de venga, le vamos a dar un pequeño empujoncito a este chaval para ver si en el Madrid le tienen en cuenta y tal y cual. Como eso les da igual porque al de la prensa le da igual lo que pase con Paulo Yago en el futuro en el Real Madrid, pues dice, mira, carnaza tengo y para aquí la vendo. Y lógicamente se escribe un buen artículo, le hace un favor a la familia, habrá llamado a la familia, le habrá dicho, oye, mira, que publicamos esto, le metemos un poquito de caña al Real Madrid, a ver si tiene posibilidades y a cambio me dais información, este chaval me pasa información o lo que sea. Ese viejo juego se ha acabado y lógicamente la gente lo tiene que tener en cuenta, pero por desgracia parece que mucha gente todavía no lo ha aprendido, que el Real Madrid no cede, que Florentino no acepta chantajes, ni mediáticos, ni periodísticos, ni de ningún orden. Entonces, de verdad, intentemos ya dejar este juego para otros escenarios porque aquí no va a ir bien. Y a mí me da pena por el chaval que en definitiva es muy joven y al final va a ser la víctima de todo esto. Y bueno, quiero que os toméis esto pues básicamente como un anexo a uno de los primeros vídeos en el que recogía la información que todos conocimos ayer de que efectivamente Xavi se queda como entrenador del FC Barcelona, algo que para muchos ha sido de hecho una pantomima y que por cierto ha hecho estallar a absolutamente todo el mundo en Barcelona, prácticamente todo el mundo, por lo menos algunos de los periodistas más reseñables del medio culé, porque en definitiva que David Bernabéu, Senabre u otros exploten de esa manera, desde luego es ya como para sospechar, pero todavía aún sospecharán más cuando se enteren de que efectivamente la junta directiva del Barça votó por unanimidad que Xavi no siguiese como entrenador. O sea, es increíble que este entrenador, que Xavi Hernández, haya salido con la decisión de quedarse un año más cuando la directiva por unanimidad votó que se largara. Cuando se ha dicho lo de crisis, esta noticia todavía no se había conocido. Cuando os he dicho lo de crisis, yo lo he dicho porque, según apuntaban las primeras informaciones, había un cisma en la directiva porque no se ponían de acuerdo y ese cisma representaba el 50%. No se ponían de acuerdo en cuanto a si Xavi debería continuar o no. Pues bien, resulta que no es el 50%. Es que por unanimidad quisieron echarle. Y no se ha ido. ¿Por qué? Por lo que os comenté. Porque él no tiene dónde ir y Laporta no tiene dinero. Punto. Y claro, lógicamente Laporta decidió que continuase, porque Xavi quería cobrar el año que le queda de contrato. Y obviamente eso complicaba muchísimo todo. ¿Veis por qué el FC Barcelona no puede ser tenido en serio? Jamás, ni tomado en serio, ni como un club de los pies a la cabeza, porque este tipo de improvisaciones, de atropellos al socio, de idas y venidas, de volantazos, no son, en definitiva, una buena imagen para el club. Pero como he dicho mil veces, esto ya corresponde o no a la directiva, porque ya veis que
los socios prácticamente no pintan nada, absolutamente nada. Así que bueno, pues ahora solo queda que se lo traguen y que para bueno o para malo será para ellos. O sea, nosotros en definitiva realmente poco tenemos que pintar en el futuro del FC Barcelona más allá de opinar y dejarles ver a entender que venirse al mundo de la razón y de la lógica y del sentido común sería lo suyo. Pero desde luego nadie parece más alejado que ellos a la hora de tomar decisiones con respecto al FC Barcelona. Así que bueno, pues en ese sentido, ellos sabrán lo que hacen, ellos sabrán lo que quieren, ellos sabrán lo que han hecho y ellos sabrán dónde se meten. Si esto les parece lo correcto, a mí personalmente me da absolutamente igual. Ellos sabrán si efectivamente Xavi es el entrenador de futuro del FC Barcelona. Esto por un lado. Luego, por otro lado, ha saltado otra noticia que esta sí que es interesante para nuestro futuro y que desde luego no tiene nada que ver con lo que habéis visto en Barcelona. Florentino, que no descansa, no está solamente mirando al fútbol, en absoluto. Me refiero a la parte futbolística, no. Resulta que el Confidencial ha publicado un artículo en el que afirma que Florentino está trabajando con Key Capital Partners y Clifford Chance en una estructura societaria nueva que proteja los intereses económicos de la institución. Esto puede llamar a error porque, visto así, mucha gente ha pensado que puede querer montar el club en una especie de sociedad anónima deportiva, que no es eso, es exactamente lo contrario. Cuando tú eres una sociedad anónima deportiva, de alguna manera te blindas, pero Florentino es de los que cree que el club tiene que seguir siendo de los socios. Lo que ocurre es que en el futuro uno nunca sabe. Decía Ronald Reagan que nunca estamos a más allá de 2 generaciones de perder la libertad. ¿Qué ocurre? Que lo que hoy es todo champán y rosas, es decir, que el Madrid lo hace todo bien o casi todo bien y que Florentino lo hace muy bien y que las finanzas van muy bien y el equipo muy bien, no significa que esto vaya a ser un transatlántico de por vida o que este transatlántico no choque. Porque como sabéis, este club, tal y como club y como está concebido, tiene elecciones y tendrá nuevos presidentes. ¿Qué ocurre? Que si vienen presidentes que están dispuestos a ceder derechos del Real Madrid que puedan comprometer la soberanía financiera del equipo, tal y como la ha concebido Florentino Pérez, eso puede terminar debilitándonos. Y lo que quiere él es protegerse contra todos aquellos piratas, aventureros que puedan venir a hacer del Real Madrid su propio trampolín para intereses más espurios o propios o personalistas. ¿Entendéis? Es decir, él lo que quiere es que, independientemente de que venga, los intereses del socio, pero sobre todo de las finanzas del club, no se vean perjudicados por adelantados o por listillos que puedan vender ni más ni menos que a instituciones como la Liga o la UEFA, si es que todavía andan rulando por ahí en el futuro, los intereses del Real Madrid. Y que en definitiva nos convirtamos en un peón más del establishment futbolístico. Eso es contra lo que quiere luchar Florentino. Y por eso está trabajando con estas 2 firmas que entiendo, tampoco me voy a meter a nivel de erudición en todo lo que pueda afectar a la parte legal o en el detalle legalista del acuerdo, pero entiendo que no es una sociedad anónima en absoluto, pero sí que el club, de alguna manera e independientemente de lo que pueda ocurrir en el futuro y de quién esté al mando, se proteja para perpetuar la bonanza económica todo lo más posible, ¿vale? Que esto luego no es tan fácil, porque en definitiva si alguien quiere arruinar el club, sea por imprudencia, sea por negligencia, sea a propósito, lo puede hacer. Pero en cualquier caso es un acuerdo en el que están trabajando y que parece que se va a cerrar, ¿vale? O sea, parece que no va a haber vuelta atrás y que en definitiva la pinta es que esa es la intención, de que se cierre en breve. Una vez que ocurra, habrá, por lo visto, por lo que mencionan, una asamblea revolucionaria histórica de socios que tendrán que votar dicho acuerdo. Entiendo que los socios del Real Madrid lo votarán, porque ahora mismo Florentino prácticamente no tiene oposición. Entonces, si ellos consideran que esto es bueno para la viabilidad del club en el futuro, obviamente dirán que sí, y muy pocos se opondrán. Porque en definitiva, si con algo ha acabado Florentino es con la disidencia, teniendo en cuenta que cuando las cosas van bien se produce unanimidad, porque todo el mundo ve que
que las cosas van en general bien. Así que yo en este sentido no tengo nada que decir. Evidentemente Florentino lo sabrá mejor que nadie por qué tiene que hacer esto y por qué es conveniente que haga esto. Y bueno, pues hombre, me alegro por el club y por la viabilidad y por todo eso, independientemente de que siga siendo de socios, y los que no somos socios pues estamos ahí como fuera de alguna manera. Pero en cualquier caso, si esto representa un movimiento en beneficio de nuestro club, lógicamente lo aplaudiremos exactamente igual. Así que bueno, queda un poco ver a ver qué pasa con ello y si efectivamente se confirma todo lo que se ha estado comentando, porque sería desde luego un acuerdo histórico y sin precedentes. Y efectivamente sería votado en una asamblea de socios histórica. O sea, nada visto anteriormente. No es una asamblea de un día más, no, o sea, nada que ver con ello. Así que bueno, vamos a ver si efectivamente ocurre.